Hoy en este vídeo te voy a enseñar uno de los enraizantes más potentes que he hecho en este canal de flores y mariposas. Resulta que este enraizante, además de ser muy fácil y barato de hacer, también nos va a durar para bastante tiempo. Otra de las ventajas que tiene es que con pocos ingredientes vamos a obtener grandes cantidades de enraizante. Este enraizante es efectivo para conseguir enraizar y reproducir cualquier cosa. Quiero decir que lo mismo vas a enraizar esquejes de árboles frutales, de árboles cítricos, plantas ornamentales, plantas de flores, etc. Es decir, cualquier tipo de planta. Pero quiero decirte que deberás de utilizar los dos ingredientes que yo te diga y seguir mis recomendaciones para conseguir los resultados que estamos buscando. Y antes de continuar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos tan fantásticos que tenemos en este canal y que sacaremos. Asimismo, quiero pedirte que compartas con familiares y amigos a los que tú creas que este vídeo les pudiera interesar. Muchas gracias por tu colaboración. Resulta que al mezclar estos dos ingredientes de hoy, vamos a obtener altas cantidades de la hormona auxina. Quiero que recordemos que esta hormona es la que hace que nuestros esquejes se estimulen y echen raíces. Es posible que si tú pones un esqueje en la tierra y no le eches enraizante, pueda llegar a sacar raíces debido a la humedad y a una serie de cuidados. Pero si al mismo esqueje le echamos este enraizante casero y natural, que a lo largo del vídeo te voy a explicar, conseguirás unos resultados efectivos de entre el 90 y 100%. Además es importante que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a ir explicando cómo usarlo y aunque parezca una tontería, este es uno de los datos más importantes del vídeo. Bueno, como ya te he comentado antes, hoy vamos a obtener la hormona auxina. Esta hormona se va a adherir al tallo y lo que va a hacer es estimular que eche raíces y por lo tanto, si antes cuando no echabas enraizante, pues uno de cada 5 esquejes enraizaba bien, pues de esta forma vas a conseguir 4 o 5. Por este motivo insisto tanto en que lo utilices, ya que es natural, ecológico, fácil y barato de hacer y encima con buenos resultados, lo tiene todo. Pero vamos a ver cómo hacer este enraizante paso a paso. Es muy pero que muy fácil. Para comenzar utilizaremos un bol de cristal y ahora vamos a por el primer ingrediente que necesitaremos y que se trata de las judías porotas o frijoles. La judía porota o frijol es una semilla comestible del género Passeut-Lus, original de América, cuya vaina tiene varias semillas en su interior. En este momento voy a pedirte tu colaboración para que me indiques desde qué país me estás viendo y cómo se llama en tu país a esta judía. Con un puñado nos vale y también vamos a utilizar un puñado de lentejas. Ahora os voy a enseñar un truquito para que, bueno, primero tenemos que pulverizarlas y seguidamente te enseño un truquito para que no tengas que estar continuamente pulverizándolas. Y es colocar guateo o algodón encima y luego regar bien. Pero quita todo lo que sobre, porque si dejas en las semillas encharcadas, lo único que puedes conseguir es que se pudran. Después les vamos a poner por encima una capita de aluminio, de papel de aluminio, y lo tendremos en casa durante 5 días, así tendrán una temperatura de 18 a 25 grados más o menos. Bueno, nosotros queremos germinar estas legumbres para hacer nuestro enraizante hormonal de la hormona auxina, con el que conseguiremos enraizar cualquier cosa que os propongáis. Eso es lo que os he dicho. Entonces, ya habéis visto que pasados los 5 días, este es el resultado, que todas tanto las judías como las lentejas han germinado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues con la ayuda de una batidora o trituradora las meteremos dentro y vamos a batir. Ahí están. Bueno, lo importante es que no nos queden trozos grandes, o sea que vamos a batirlas bien. Y luego lo que queremos conseguir es como algo líquido, así que vamos a juntarlas también, después de haber batido así primeramente ellas, con medio litro de agua. Y seguiremos batiendo hasta que quede algo líquido. Ya veréis qué imágenes más bonitas, qué cosa más bonita queda como espumosa. Vamos a triturar bien las legumbres porque, como ya os hemos dicho, contiene la hormona auxina y es lo que va a pasarlo al agua en cuanto lo trituremos. O sea, al triturar se mezcla con el agua, pero tenemos que triturarla muy bien para que se impregne todo el agua. Fijaros las imágenes, ¿veis cómo va a quedar? Así, totalmente líquido. Cuando ya esté totalmente triturado lo vamos a tener que diluir. Bueno, ahora resulta que tenemos 500 mililitros de enraizante puro al 100%. Pero esto no se lo podemos poner a nuestros esquejes, ya que es muy potente.
Ahora vamos a necesitar un colador y un bidón de agua de 5 litros. Y como anteriormente ya le habíamos quitado medio litro, este bidón ahora solo tiene 4 litros y medio, que es lo que necesitamos. Así que colaremos el contenido de nuestro enraizante y con la ayuda de un embudo lo iremos introduciendo en este bidón de agua. Así, al terminar, habremos conseguido 5 litros de enraizante. El contenido del colador lo echaremos perfectamente al compost, ya que es materia orgánica y el enraizante ya estaría totalmente listo para usarlo. Para probarlo, vamos a por 2 esquejes de rosal que queramos enraizar y las vamos a meter en la botella con el enraizante. Y las dejaremos ahí más o menos por espacio de 24 horas. Ahí las tenemos, ¿veis? Para que se impregnen bien durante este tiempo todas con la hormona auxina. Hay una y seguidamente pondremos la otra. Y luego ya, pues pasadas las 24 horas, lo que vamos a hacer es verlos, buscar una maceta con tierra buena, que en este caso yo suelo poner sustrato universal, y las metemos ahí dentro. En la tierra, y después regaremos con nuestro enraizante. Este riego lo vamos a repetir cada semana durante el próximo mes. A partir del mes ya seguiremos, ya veremos que nos han empezado a salir las raíces. Bueno, ahí vamos, regamos, ya os digo, durante todo un mes, y pasado este tiempo nos habrán salido ya las raíces. Ahí están, regamos, vale, ya es que son cuatro veces al mes, porque claro, es cada semana. Bueno, mira, ahí están, ya ha pasado el tiempo. Bueno, espero que te haya gustado aprender cómo hacer este enraizante. Esas son las raíces, es casero y natural para tus plantas, comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. En la pantalla final te voy a dejar una lista de abonos y de enraizantes que estoy segura que te van a interesar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, espero que lo hagas y ya me contarás, y te espero en el siguiente. Un saludo.